Muy buenas a todos, mi nombre es Félix Antonio Alcázar Castellanos y en este video les explicaré una serie de conceptos acerca de polimorfismo y herencia, donde en la explicación de estos veremos algunos ejemplos y en otros videos, verán algunos ejemplos poniendo en práctica y usando estos conceptos. Ahora, primero, ¿qué es herencia? En otros videos ya había explicado la herencia, pero volveré a explicar en otra forma más visual, tanto en los ejemplos más que nada. La herencia es un pilar fundamental de la programación orientada a objetos que permite crear una clase a partir de una clase existente. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tienes un programa, creas una clase animal. ¿Qué pasa con esta clase animal? Le das un método, no sé, imprime tal sonido, ¿no? O sea, imprime tal sonido. ¿Qué pasa? Tú creas una clase que no diga animal, sino clase perro. Y esta clase perro hereda ese mismo método de la clase animal. Pero en vez de que decir este animal es un sonido, por ejemplo, el perro hace tal sonido, ¿no? Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con otra clase que creas que sea elefante, león, este, cualquier animal, por ejemplo, de ese tipo de clases. Y de eso consiste la herencia porque esto hereda algunos, digamos, atributos o algunas cosas de la clase principal o la clase padre que se pueden usar, pero de diferente manera. Ahora, un ejemplo para que lo vean. Aquí hay varias cosas importantes. Por ejemplo, la clase vehículo, que en este caso es, digamos, la clase padre, donde adentro tiene el método. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay dos cosas importantes que hay que ver, extends y override. Override lo voy a explicar más adelante, pero esto tiene que ver cuando hacemos la herencia. ¿Qué pasa? Cuando se crea la clase, como les había mencionado, en este caso es vehículo, se hace class coche. ¿Qué pasa con class coche? Para poder ocuparla, como ya creamos una clase que se llama class vehículo, nos saldrá error para que le digamos, digamos, al compilador que esta es una clase que hereda algunos atributos, no es la misma, pues ocupamos tanto el override como la extends, porque si no, saldría un error y te marcaría, no puede haber otra clase, o sea, una misma o dos clases padre, podría decirse así. Entonces, de esa manera, con el extends y el override, podemos hacerlo. Y más adelante verán, una explicación más detallada, pero en eso consiste, ocupa para poder, crear otra clase digamos, o una clase hija si lo quieren ver de esa manera, digamos extends y el override. Ahora, ¿qué es la herencia simple? En la herencia existen dos tipos, herencia simple y herencia múltiple. La herencia simple es el modelo en el que una clase hija solo puede heredar de única clase padre. ¿Qué quiere decir? Es que tener una clase padre. Ahora, ¿qué pasa? Esta clase hija nada más hereda de una clase padre. O sea, puede decirse, un hijo solo tiene un padre. Entonces, de esta misma manera es la herencia simple. Nada más existe una clase padre y de esa clase padre también hay una clase hija. Y esa clase hija hereda solo las cosas, digamos, atributos, métodos, como quiera, como, digamos, lo que tenga dentro de esa clase padre, la clase hija los hereda. Ahora, un ejemplo. Por ejemplo, está parecido al anterior, pero en este caso, por ejemplo, pueden ver el public void, acelerar, ¿no? Parecido al ejemplo anterior, donde en este caso, por ejemplo, se crea la clase y en este caso, ¿qué hereda? El método para imprimir, por ejemplo, un mensaje, pero en este caso este mensaje va a ser diferente. En eso consiste la herencia simple. Ahora, les había dicho que existe herencia simple y herencia múltiple. La herencia múltiple es un modelo en la que una clase puede heredar de dos o más clases padre. Es como si una clase hija fuera un híbrido de dos padres, combinando sus características. Esto, digamos, es un poquito más complejo, podría decirse de esa manera, pero en sí, como viene en el texto, prácticamente una clase hija puede heredar de distintos atributos, pero un poquito más complicado, podría decirse de esa manera. Ahora, ¿qué es el operador super? El operador super se usa en clases que heredan de otra clase para acceder a métodos o atributos de la clase padre o llamar al constructor del padre. Eso es importante porque anteriormente en otros videos yo he explicado que era un constructor y para poder ocuparlo, por ejemplo, en una clase hija, esto es importante. Por ejemplo, tienes un constructor, no sé, de cualquier programa. Tú dices, quiero crear una clase hija. ¿Qué pasa? También para ocupar los atributos de esa clase,
necesitas un constructor, pero esos atributos son de la clase padre. Pues, ¿qué vas a necesitar? El operador super. Ahora, aquí lo pueden ver, por ejemplo, clase producto electrónico. Es una parte de este código es unos códigos que verán en una serie de videos como ejemplos. Ejemplos de práctica. Aquí pueden ver, por ejemplo, ya está esto, pero ¿qué pasa? El TIS, garantía mes, igual a garantía mes, es el del constructor, pero este atributo que tiene es de la, ¿cómo se llama? Es de la paz de la clase padre, por ejemplo, de la clase producto. La clase producto tiene su constructor que tiene este atributo en este caso, pero para poder ocuparlo dentro de la nueva clase que es producto electrónico, necesitas tanto declarar ese atributo como en este caso el método y el super para que lo lea, porque si no ocupas el super, te marcará error, como les había mencionado anteriormente, si no ocupas el extens, como aquí pueden ver, te marcará error como tal. Ahora, ¿qué es el polimorfismo? El polimorfismo es un método o una misma variable que comporta de diferentes maneras dependiendo del contexto. ¿Qué quiere decir con esto? Había mostrado el código anterior, por ejemplo, el animal, el primero, donde el animal puede hacer un sonido, por ejemplo. El animal hace tal sonido y después una clase hija que diga que el perro hace tal sonido, ¿no? Y luego un gato, un elefante. Pues de eso se trata el polimorfismo, donde el mismo método actúa de diferente manera, pero que nosotros le demos, por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, porque es prácticamente lo mismo. Aquí pueden ver el método. El vehículo acelera de forma genética, pero aquí dice el coche acelera rápidamente, pero en diferente contexto. Eso es de un vehículo, pero de un vehículo puede ser cualquiera, pero aquí especificamos que es de un coche. De eso se trata el polimorfismo, más que nada. Ahora, por último, ¿qué es el override? Se usa cuando una clase hija modifica, sobrescribe un método que viene de la clase padre. Y de estos les trata de decir al principio, el override es importante, ¿por qué? Porque uno, el extends para la clase, para que pues, digamos, le digamos al compilador muy específicamente, esto es una clase diferente como tal, podría decirse, no es la misma no es una clase, por ejemplo, no es la misma que la de arriba, por ejemplo, podría decirse, y lo mismo con override, por ejemplo, tenemos public voy a acelerar un método, pero ¿qué pasa? Arriba ya tenemos voy acelerar método. En esto va a decir, no pueden existir dos métodos iguales o con el mismo nombre. Entonces, ¿qué hacemos para poder ocuparlo? Pues el override, que es parte importante.